Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y hoy voy a hablar de un servicio que se llama, que presta Adif, Renfe, bueno, vamos a ver que distintas compañías, pero es el servicio de asistencia. A ver, sobre todo a personas con discapacidad, también se presta a personas mayores, a personas con carrito, incluso niños, también lo he visto. Y es este servicio que a muchos os sonará si habéis cogido el tren, sobre todo en media distancia o alta velocidad en España, porque van normalmente de naranja, entonces se les ve rápido. Este servicio que se llama Acerca, antiguamente se llamaba Atendo, entonces tiene su cosa, el tema, y os voy a hablar de sus características, de cosas que nos han pasado con este servicio. Y los propios empleados de, por ejemplo, de Renfe, incluso de cercanía, se lían con el servicio, porque a nosotros, lo conté una vez, nos pasó que un tren de cercanía nos dejó tirado en un sitio que no tenía ascensor para bajar, y yo bajé a la que estaba de cercanías allí, a la empleada, y me dijo que eso lo llevaba a los de Atendo, que ni siquiera sabía la señora que Atendo ya no existía, que se llamaba Acerco, que había en 2020 cambió el servicio de nombre, pero bueno, ¿sabes? La gente en este país, y bueno, en general se lava las manos y le pasa la pelota a otro y en vez de decir, bueno, vamos a pasarte por otro sitio, no sé, vamos a intentar algo, pues en vez de eso se pasó la pelota y la verdad que bueno. Pero este servicio de Acerca es solo para media distancia y larga distancia, ¿vale? Cuando compráis un billete, muchas veces, sobre todo en la web, pero si lo compráis en presencial con un taquillero, decídselo, que necesitáis asistencia. Y luego os dirá si queréis plaza H, si vais en vuestro asiento, una serie de cosas, ¿vale? Porque es bastante importante todo eso. Porque el tema de la asistencia os va a acompañar a una persona. Si necesitáis asistencia y no la habéis pedido, generalmente nos la van a dar, porque aunque seáis una persona mayor, incluso una persona con discapacidad, a veces lo he visto gente que ha venido a última hora porque ha sacado el billete mal, se ha liado, una persona mayor y tal, se ha liado y tal, y ha ido a donde está el mostrador de Acerca y se lo ha dicho, y a veces le han dicho que vale, pero otras veces le han dicho que no, que lo tienen que pedir antes, sobre todo cuando hay mucha gente. Y bueno, es un servicio que sobre todo, ¿qué hace? Tienes que ir, a ver, ellos te dicen media hora antes, pero nos ha pasado de ir media hora antes y decir que vamos muy pronto, ¿sabes? O decir, incluso hay veces que hemos ido con la media hora justa y nos han dicho que íbamos muy justo, que teníamos que haber ido antes. Entonces, muchas veces no lo sabes. Claro, a lo que te han contestado, a veces la contestación del personal de Acerca, que por cierto, Acerca está gestionado por Adif, o sea, no es por Renfe. Aunque Adif es algo parecido a Renfe, pero no es Renfe, ¿eh? Adif es otra cosa, pero es también un servicio público, pero para que lo sepáis. Porque hay gente cuando el tema de asistencia se queja a Renfe, pero Renfe simplemente lo que hace es cuando tú pides un tren, comunicarle a Adif que tú necesitas la asistencia, ¿vale? Pero ellos son como unos intermediarios. Pues cuando tú llegas a donde la asistencia, que casi todas las estaciones tienen ese punto de asistencia, hay algunas que aunque si tienen asistencia normalmente tienen una oficina, aunque sea pequeñita, ¿vale? En el tema de asistencia. Que generalmente, y eso es otra cosa que por ejemplo yo he logrado subsanar en alguna estación, en Ávila nos pasó que en Ávila no podíamos coger el tren en el Escorial, que pasa un tren de media distancia a Ávila, pero no podíamos cogerlo con la silla de ruedas porque no tienen servicio de asistencia. Y yo lo que le dije, digo, mire, si nosotros llevamos nuestra rampita y aparte, es que no es necesaria la rampa ni nada porque hay una distancia entre el escalón y tal, y está plano y no hace falta nada, o sea, directamente la silla entra. No, es que por protocolo, por ley, por tal... Y yo le dije, mira, ¿sabes? Usted no nos está dejando montar en una estación, nos está discriminando por ir mi chica en silla de ruedas, le monté tal pollo, le escribí reclamaciones, tal, que luego al final nos dejaron subir y prueba de ello, cuando ya llegamos de Ávila, habíamos hecho el viaje, todo súper bien, nos habían atendido muy bien los de asistencia y todo, pues cuando llegamos nos llamaron a ver qué tal habíamos llegado para ver si todavía va bien. Es que parece que en este país, si no te quejas, si no alzas la voz, no te hacen ni puñetero caso. Y entonces
En ese caso, pues eso, suele haber una oficina de asistencia, que por ejemplo en Atocha, pues está en donde antiguamente se llama la zona de las tortugas, donde las plantas. En Chamartín, ahora con el tema de las obras, pues están un poco en el exterior. Pero bueno, en cada estación está en un sitio, en Zaragoza también está en un sitio que se ve bastante bien donde está, o sea, en Alicante, que hemos estado también hace poco, en Bilbao. Normalmente las oficinas están en sitios bastante visibles, sobre todo porque si van personas con discapacidad o personas mayores, pues tienen que verlo bien, ponen carteles bastante grandes y lo indican bastante bien para que veas dónde es la oficina de asistencia. Pues claro, tú llegas a esta oficina y lo que tienes que ir con tiempo, a veces, yo digo que vayáis con tiempo, porque a veces pasa con empresas como por ejemplo Wigo, Idio y estas que no son directas. Claro, cuando tú lo gestionas directamente con Renfe, aunque no pertenezca a Renfe, pues ellos, al ser servicios públicos y tal, lo llevan mucho mejor que si lo haces con otras compañías privadas como Idio, Wigo y otras. Entonces, cuando tengáis estos billetes, siempre iros directamente a la oficina para que verifiquen que estáis ahí, vuestros datos, todo. Porque si vais muy justo y no han verificado vuestros datos, a lo mejor por lo que sea nos han puesto asistencia, tiene que ir la persona más justa. Entonces, esa es mi experiencia. Entonces, a ver, mi experiencia es que casi siempre lo que va súper bien o va más o menos, pero no tiene tantos problemas, es el tema de acompañarte a la ida del tren, o sea, subirte al tren no tiene tantos problemas. A ver, problemas, por ejemplo, que tiene a veces, pues que a veces mandan a un solo trabajador, que a nosotros nos ha pasado, nos ha pasado de un solo trabajador de Acerca, le mandan con mi mujer que va en silla de ruedas, con, con otra persona mayor, con una persona con andador, con una persona que va con el carrito de bebés. O sea, le mandan con 4 o 5 personas, sin contar los acompañantes, que tal, pero con 4 o 5 personas que necesitan asistencia. Y claro, imaginad que todas esas personas necesitan que le lleven la maleta. Claro, a veces las contestaciones que te dan la gente, por cierto, los trabajadores de... Nos ha tocado gente muy amable, también hay que decirlo, ¿eh? Que hace poco en Alicante nos tocó un trabajador que a la salida nos acompañó a donde estaba, nos dijo dónde estaba el tranvía, nos ayudó. Por ejemplo, en Zaragoza una chica también súper amable, nos ha tocado... Las experiencias en general han sido súper buenas todas. Pero también hemos tenido, como todo, experiencias que dices, madre mía, qué borde. Nos pasó en Barcelona... Que mi chica que llevaba la maleta dijo, ¿tienes alguna maleta? Y dice, sí, esta es la mía, una maleta azul que llevaba grande. Y claro, cuando vi el tamaño de la maleta, que era bastante grande, porque tienen los de asistencia, también por eso os lo digo, y estos son pequeños tips para que tengáis esto, solo puedes llevar por la persona que necesita asistencia una maleta, y esa maleta máximo tiene que tener 25 kilos. Claro, cuando la señora vio el maletón grande, que esto es muy español, esto es muy español, lo de ver un maletón grande y ver una excusa para escaquearte del trabajo, le dijo, uy, pero ¿cuánto pesa esta maleta? En plan, si te decía más de 25 kilos, uy, esto yo no lo puedo llevar, porque la normativa dice que no lo puedo llevar. Claro, mi chica, ¿qué cogió? Porque dijo, mira, si esta maleta la puedo llevar yo con el dedo, porque era una maleta de estas que empujas y con las ruedas, mi chica la empujaba, con una mano conducía la silla y con otra iba llevando súper bien la maleta. Entonces, la señora dijo, uy, disculpa, pero ya le vimos el comportamiento de querer escaquearte, ¿sabes? Y pasa muchas veces, o sea, muchas veces cuando van los acompañantes dice, no, que los acompañantes te lo lleven, o una serie de cosas que dice, si tú estás para ayudar a esta persona, si esta persona fuera sola, ¿qué harías? ¿Sabes? Entonces, cuando una persona de acerca van con 4 o 5 personas, pues dices, madre mía, ¿sabes? ¿Cómo puede estar? Y luego, no es 4 o 5 personas ayudarle al tren, es en muchos casos, por ejemplo, en el caso de mi mujer, sacarle la rampa, sacarle el elevador, ayudar. Claro, a nosotros nos ha pasado de que mientras tiene que ayudar a otro que está va a otro vagón, tiene que ayudar a otra cosa, está a 4 o 5 cosas, entonces, y todo esto que no vaya justo, porque cuando va justo, o sea, a lo mejor el tren sale y media y te llevan ahí cuarto. Claro, muchas veces no entendemos lo de estar media hora antes, incluso antes, cuando te hacen ir justo, pero bueno, ellos también sabrán cómo se organizan, pero muchas veces te hacen un estrés y una ansiedad porque tienes que ir por el control de seguridad, una serie de cosas. A ver, generalmente en muchos sitios pasas por un control de seguridad aparte, que hay para estas cosas,
que pasan los trabajadores y también las personas que necesitan asistencia. Entonces, vas como mejor que si pasas en el control de asistencia, donde el control de seguridad, donde hay una mega cola y dices, madre mía, qué estrés. Y entrando en el tema de los trabajadores, voy a entrar en un tema polémico, pero bueno, lo tengo que decir, porque lo tengo que decir. O sea, pasa en Acerca y pasa en otras cosas, en otros trabajos, pero que por ejemplo lo notes, y eso muchas veces lastra al usuario, que tú notas, porque eso se nota muchas veces a la legua, que hay personas con discapacidad, con discapacidades, que te impiden muchas veces, tú tienes una discapacidad, que tienes una cojera, que tienes una serie de cosas físicas, incluso otros casos, y te ponen a ayudar a personas con su equipaje, a una serie de cosas, tienes que ir rápido a los sitios, tienes que correr porque no llegas a coger el tren, una serie de cosas. Entonces, esta endogamia que llamo yo, claro, la pregunta que os hago y reflexión, y tampoco me quiero extender mucho, pero ¿es necesario que los servicios para personas con discapacidad estén atendidos por personas con discapacidad y sobre todo por personas con discapacidad que se nota claramente que no... Claro, estas personas, si estuvieran en la oficina tomando los datos o una serie de cosas... Y ahí me dirás, uy, es que estás diciendo que estas personas no son capaces, es que de trabajo. No, los que están señalando a esta gente que no son capaces de ciertos puestos de trabajo son ellos, porque les ponen en estos puestos de Acerca, ya digo, en empresas como el Union y tal, y luego en otras empresas como... En muchas empresas que podrían estar en muchos puestos de trabajo de todo tipo, pues no pueden porque están encasillados las personas con discapacidad en sitios como Acerca, sitios como empresas como el Union, y cuando quieren salir de ese entorno laboral a otras empresas, pues no pueden porque les han encasillado en que tú, si tienes una discapacidad, pues tienes que trabajar en la ONCE, en el Union, en Acerca, y en todas estas cosas que está pensado sobre todo para integrar a estas personas con discapacidad. Y yo digo, esa es la verdadera integración, porque la verdadera integración es que cualquier persona... tenga discapacidad o no, puede trabajar prácticamente en cualquier empresa. Porque, como digo yo, las limitaciones no las ponemos nosotros mismos. Porque hay muchas empresas, oficinas, muchos puestos de trabajo, universidades, centros de investigación, que es que nos pensamos que porque una persona tenga discapacidad no va a poder hacer ahí su tarea. Y lo puede hacer perfectamente. Entonces, son esos perjuicios y nada, quería dejar claro eso. Pues eso, hay muchos trabajadores que igual que digo que hay muchos que están ahí con un pasotismo, que no te ayudan, que es que nosotros había veces que no encontrábamos el ascensor porque el trabajador de Adif, de Acerca, nos había dicho, no, ir vosotros al ascensor, pero si no sabemos dónde está, y si estuviera con otra persona yo lo entiendo, pero le veías que estaba ahí charlando tranquilamente, entonces bueno, pero bueno, esto pasa en todos los trabajos y en todo, pero bueno. Es bastante curioso. También cosas que os tengo que decir. Hay muchas veces, por favor, que Irio, cuando hace los viajes, sobre todo nos ha pasado con Irio, pero también nos pasa con Renfe. Si durante el viaje que hacéis de vuelta para luego bajaros del tren os llaman, cualquier teléfono cogerlo, porque muchas veces os llaman para confirmar de que vais en ese tren y que la hora que vais a llegar más o menos y en el coche y todo, porque a nosotros nos ha pasado alguna vez de que en el billete ponía un coche y luego nos habían cambiado de coche. Entonces... Ir atentos al teléfono para que cuando llegue la asistencia, cuando llegue el tren, está ahí la asistencia y os puedan recoger rápido en el coche. ¿Qué nos ha pasado a nosotros varias veces? Que sobre todo, ya digo, esto nos ha pasado con Irio sobre todo. Hemos llegado y cuando a veces el tren llega un pelín antes, incluso cuando llega a su hora, porque a veces nos pasó que llegó el tren un poquito más tarde, pues un fallo de comunicación, Irio, no sé si no había comunicado, y según ellos sí, pero Adif decía que no, aquí todo el mundo se lanza la pelota, todo los deportes nacionales en nuestro país, y no hablo del fútbol, lo de lanzarse la pelota de unos a otros, pues llegamos, por ejemplo, desde Sevilla, encima no necesitamos la asistencia para bajar del tren solo nosotros, sino también la necesitaba un niño que iba con discapacidad al lado nuestro, entonces... eran dos personas, pues no, según ellos no le habían avisado. También lo que es un poco morrocotudo en el tema de Irio es que ellos tienen su propio sistema para bajarte del tren, pero como no está homologado y como según Adif y Renfe y todo para si te bajas en una estación que es de Adif, tiene que ser con el sistema de Acerca que tienen ellos con estas personas. Si me parece muy bien que tenga que ser con su sistema, pero si haces obligatorio que sea con el sistema de Adif,
Pues leche, cuando llega el tren, estate al poco ahí. O sea, que nosotros tuvimos que esperar, nos ha pasado 2 o 3 veces esperar 40, 50 minutos. ¿Lo veis normal? O sea, ¿lo veis normal? Y encima llegas y te ponen una mala cara de cómo no habías avisado, de tal. ¿Cómo que no? Yo he avisado de la estación de salida, está nuestra asistencia, lo ponen en el billete y tal. O sea, si Irio no ha avisado o ustedes no se han dado cuenta, se le ha pasado el aviso, es su problema. Encima, me resulta muy curioso esta gente que encima te echa la bronca. O sea, es muy curioso. Con 40, 50 minutos que llegaron tarde para bajarte del tren y me parece una auténtica vergüenza. Imagínate que nosotros, por lo que fuera, tuviéramos prisa, tuviéramos que coger otro tren. Pues eso, es que como digo muchas veces, el tiempo de las personas con discapacidad y pasa en general con las personas con discapacidad, no importa nada, porque si tienen que esperar tal, es un tiempo que, no, bueno, como tienes discapacidad, pues espera lo que tengas que esperar y ya está, y fastídiate por decir un eso. Entonces es eso. Pues para acabar un poquito, que este servicio de Acerca está bastante bien para ayudar a todas estas personas, personas mayores, personas con discapacidad, personas con carritos de bebé, con niños y tal. Está bastante bien, pero creo que hay muchos aspectos y tal que tienen que mejorar, sobre todo a veces la empatía y la formación de los trabajadores. Porque a veces te sueltan cualquier frase y muchas veces no sé por qué es un puesto de trabajo que ves gente muy veterana y ves gente que acaba de llegar, que hay como mucha rotación. Entonces, gente que despiden y llega otra y gente que está súper perdida. Que ya nos pasó hace poco con una chica que nosotros sabíamos casi mejor cómo llegar al tren que ella, ¿sabes? Las chicas de asistente, uy, espera, que voy a preguntar. Voy por este lado, por otro. Y digo, no, tienes que ir por aquí, la rampa, mira, está allí y tal. Y le ayudabas más tú a ella que ella a nosotros. Entonces, un poquito de... Parece que estas cosas de asistencia de personas con discapacidad se deja un poquito a personal y hay que formarle, darle una asistencia, darle todo y que, ¿sabes? Y es un puesto de trabajo que es muy valorado. Creo que Adiz a veces no lo valora como debería, pero muy valorado. Y también digo, también que a veces que me quejo de los trabajos y tal, esto como todo, hay que darle unas condiciones muy buenas para que estén muy bien tratados y estén muchos años y mucho tiempo en ese puesto de trabajo y tener un personal muy formado, porque creo que es un servicio que da Adiz muy bueno y muy necesario, es un servicio 100% necesario. Así que bueno, con esta valoración de Acerca, antes conocido como Atendo, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.